Le doy la bienvenida. Hoy es domingo de la solemnidad de la Santísima Trinidad. Continuamos haciendo nuestras lecturas a partir del leccionario del ciclo B. La solemnidad de la Santísima Trinidad es una de las celebraciones más profundas y significativas en la liturgia de la Iglesia Católica. Esta festividad, que se celebra el domingo siguiente a Pentecostés, nos invita a contemplar el misterio central de nuestra fe, el Dios uno y trino. A través de esta reflexión buscamos entender y profundizar el misterio de la Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en un solo Dios. La doctrina de la Santísima Trinidad nos enseña que Dios es uno en esencia, pero tres en personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son consustanciales, es decir, iguales, y coeternos, es decir, perpetuos, lo que significa que comparten la misma naturaleza divina y han existido eternamente. Este misterio no es un concepto fácil de comprender con la mente humana, pero es fundamental para nuestra fe cristiana. Dios Padre es el creador de todo lo visible e invisible. En su amor eterno creó el mundo y la humanidad a su imagen y semejanza. Es importante conocer esta conceptualización para saber cómo dirigirnos en la oración con cada uno de ellos. Dios Hijo, Jesucristo, el Verbo encarnado, es la revelación plena del Padre. A través de su vida, muerte y resurrección, nos mostró el camino de la salvación y nos reveló el amor del Padre. Dios Espíritu Santo es el Consolador, quien nos guía, santifica y habita en nuestros corazones. Es el Espíritu que nos une al Padre y al Hijo y nos transforma a imagen de Cristo. En la liturgia de la solemnidad de la Santísima Trinidad, las lecturas y las oraciones nos invitan a profundizar en este misterio. La primera lectura, a menudo del libro del Deuteronomio, nos recuerda la grandeza y unicidad de Dios. La segunda lectura, de una de las epístolas paulinas, generalmente enfatiza la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Por último, el Evangelio nos revela la misión trinitaria de Dios en el mundo, como en el mandato misionero del evangelista Mateo, en su capítulo 28, versículo 19. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Un ejemplo tradicional para explicar el misterio de la Trinidad es el trébol de 3 hojas utilizado por San Patricio. Cada hoja del trébol representa una de las personas de la Trinidad, pero juntas forman una sola planta. Aunque este ejemplo es útil, sigue siendo una simplificación del misterio, ya que Dios es infinitamente más grande y más profundo que cualquier comparación terrenal. Yo lo compararía con la familia. La familia está conformada por el padre, la madre, el hijo o los hijos. La familia es una sola y está conformada por el padre, el hijo y la madre. La madre no es el padre, porque el padre no dio a luz al hijo. Y el hijo no es el padre, el hijo tampoco es la madre. Cada uno independientemente cumple una función específica, pero los tres conforman la familia. Hoy la solemnidad de la Santísima Trinidad nos llama a vivir en comunión y unidad, reflejando en nuestras vidas la armonía y el amor perfectos que existen para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En un mundo a menudo dividido y lleno de conflictos, la Trinidad nos recuerda que la verdadera unidad es posible cuando se fundamenta en el amor divino. En la práctica diaria podemos honrar este misterio de varias maneras: con la oración, con la comunión y el servicio.
¿Cómo lo haríamos con la oración? Dedicando tiempo a la oración, especialmente invocando a la Trinidad en nuestras peticiones y acciones de gracias. En la comunión, fomentando la unidad y el amor en nuestras familias, comunidades y parroquias. Y por último, el servicio, imitando el amor y la entrega de cada persona de la Trinidad en nuestro servicio a los demás. Alrededor de nuestras vidas vamos a encontrar personas que dicen ser agnósticas o ateo. Existen personas agnósticas o incrédulos. Una persona agnóstica afirma que no tiene una opinión sobre la existencia de Dios, ya que cree que no hay evidencia definitiva a favor o en contra. En cambio, el ateo es el que no cree en la existencia de Dios, al menos lo niega. Bueno, pues siempre los que han investigado acerca de la existencia de Dios no han llegado a una afirmación definitiva de que Dios no existe. Siempre dicen que todo tiene un origen, que nada puede salir de la nada. Luego, la existencia de este universo, la existencia del mismo hombre y la naturaleza debe tener un origen. Y ese origen, nosotros los católicos, los cristianos, le denominamos Dios. ¿Qué podemos concluir de esta introducción? La solemnidad de la Santísima Trinidad es una invitación a adentrarnos en el misterio del amor y la unidad divinos. Aunque nuestras mentes no puedan comprender plenamente este misterio, nuestros corazones pueden abrazar y vivir en la realidad de un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al celebrar esta solemnidad, pidamos a la Santísima Trinidad que nos ayude a vivir en su amor y a reflejar su unidad en el mundo. Así, hoy contemplamos el misterio de la Trinidad con humildad y gratitud, sabiendo que aunque no podemos entenderlo completamente, podemos experimentarlo y vivirlo en nuestra fe diaria. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros. Amén. Le invito a disponer su oído, la mente, también el corazón, para proclamar el Evangelio que se nos propone en este día. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos desde el 16 hasta el 20. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose Jesús les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. En esta lectura juiciosa del Pentateuco o libro de la Torá, de la instrucción o la ley, iniciamos el conocimiento de las letras del libro del Deuteronomio, hoy en su capítulo 4. Deuteronomio, nombre tomado del griego, en hebreo Devarim, que va a traducir como palabras, cosas, leyes, y al final lo denominamos como segunda ley. El autor recuerda a Israel su liberación en Egipto con la omnipotencia de Yahvé. Solo a este pueblo el Señor se reveló con su propia voz. Su acción salvadora es la voz y palabra más actual que un sonido salido de entre la columna de fuego o la nube que los acompañaba aquella noche y también día. ¿Cuáles serán nuestras seguridades? ¿Cuál es tu seguridad? Para algunos un ritual de fin de año, para otros la visita a un adivino o brujo y sus predicciones, su trabajo, el capital recaudado,
esperar el fallecimiento de sus padres para heredar o confiar en sus propias habilidades. Pero hoy el Señor nos invita a confiar en el Dios que liberó a Israel, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos, que nos pide cumplir la ley del amor. No hay otro mandamiento que lleve al hombre a la verdadera tierra prometida. Esta es la real felicidad que tiene guardada el Señor para quienes le obedecen. Las satisfacciones son mayores y cumple la realización plena de la creación cuando creó al hombre y a la mujer para ser felices en el Edén. Y el don más grande, la alegría, se extenderá a nuestros hijos y sus descendientes por siempre. El libro del Deuteronomio es el quinto libro del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y se sitúa al final de los 40 años de la peregrinación del año de Israel por el desierto, justo antes de entrar en la tierra prometida. Se presenta como una serie de discursos de Moisés a los israelitas, en los cuales se reitera y amplía la ley dada anteriormente en el Sinaí. Se cree que fue compuesto en su forma final durante el reinado de Josías, entre los años 640 y 609 antes de nuestra era. Un periodo en el que se promovió una reforma religiosa significativa que centralizó el culto en Jerusalén. El texto que hoy hemos proclamado del libro del Deuteronomio es parte del primer discurso de Moisés. Este pasaje exhorta al pueblo a reconocer la singularidad y grandeza de Dios, recordando los grandes actos que Dios ha realizado por ellos. Moisés les solicita a ser fieles a la alianza y obedecer los mandamientos para que les vaya bien en la tierra y que están a punto de poseer. Para profundizar más en el texto, vamos a mirar cada uno de los versos compuestos en la lectura del día de hoy. Miremos los versículos desde el 32 al 34. Vamos a centrar todo este párrafo en una frase: reflexión sobre los hechos únicos de Dios. Estos versículos destacan la singularidad de la revelación de Dios al pueblo de Israel. Moisés pregunta retóricamente si ha habido alguna vez algo tan grandioso como lo que ellos han experimentado. Dios hablándoles desde el fuego, rescatándolos con grandes maravillas y prodigios. Versículos desde el 39 hasta el 40. Centramos estos 2 versículos con una frase: llamado a la obediencia y fidelidad. Moisés concluye con un llamado a reconocer la soberanía de Dios sobre los cielos y la tierra y a guardar sus mandamientos. La obediencia a la ley es presentada como la clave para la prosperidad y la longevidad en la tierra prometida. En el contexto actual, este pasaje nos invita a reflexionar sobre la fidelidad y obediencia a Dios en nuestras vidas. A pesar de que nuestras experiencias no son idénticas a las de los israelitas en el desierto, la esencia de la exhortación de Moisés sigue siendo relevante: reconocer la grandeza y singularidad de Dios y vivir de acuerdo con sus mandamientos. San Agustín, en sus reflexiones sobre la ley y la gracia, subraya la importancia de la obediencia no solo como una obligación, sino como una respuesta amorosa a la gracia de Dios. Agustín ve en la ley de Dios una guía que nos lleva a una vida plena y nos ayuda a vivir en comunión con Él. Dios no ha de ser obedecido como un déspota, sino amado como un padre. La obediencia a sus mandamientos no es una carga, sino una expresión de nuestro amor y gratitud hacia Él. San Agustín. ¿Qué podemos concluir del texto que hoy hemos proclamado? El libro del Deuteronomio nos llama a reconocer y a reflexionar sobre la grandeza de Dios y a responder a su amor con obediencia fiel. Este mensaje es atemporal y nos invita a vivir una vida de fe,
y compromiso, conscientes de la continua presencia y acción de Dios en nuestras vidas. Ante esta propuesta que nos hace el Padre Dios en la primera lectura, le respondemos al Señor con el Salmo 32. En cada uno de los párrafos que se nos propone en el día de hoy, vamos a unirnos con la antífona correspondiente, apoyando la inspiración del evangelista diciendo: feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Este Salmo 32, titulado Alabanza al Señor Creador y Protector, es un himno de alabanza que exalta la fidelidad, la justicia y omnipotencia de Dios. Este salmo no tiene un autor específico atribuido, pero se sitúa en el contexto del culto en el templo, donde se cantaba para recordar la grandeza de Dios como creador y su providencia continua sobre su pueblo. Probablemente se compuso durante o después del exilio en Babilonia, una época en la que los israelitas necesitaban reafirmar su fe en la soberanía y justicia divina. Profundicemos en cada uno de los párrafos que conforman el Salmo de hoy. Versículos del 4 al 5. Pues recta es la palabra de Yahvé, toda su obra de verdad. Él ama la justicia y el derecho. Del amor de Yahvé está llena la tierra. Estos versículos destacan la fidelidad de la palabra de Dios y su amor por la justicia. La rectitud de Dios es la base sobre la cual el salmista invita a confiar, ya que todo lo que Dios hace está basado en la verdad. Versículos del 6 hasta el 9. Por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos, por el aliento de su boca todo su ejército, pues él habló y fue, mandó y existió. Aquí se resalta el poder creador de la palabra de Dios. Esa palabra que él utiliza es la palabra dabar en hebreo, refiriéndose al poder creativo de Dios. La creación no es un proceso aleatorio, sino el resultado de la voluntad y la palabra de Dios. La referencia a el aliento de su boca sugiere la participación del Espíritu Santo en la creación. Por tal motivo, el autor sagrado utiliza su palabra hebrea ruach, que puede traducirse como el espíritu, el viento o aliento, indicando la fuerza vital de Dios. Versículo desde el 18 hasta el 19. Los ojos de Yahvé están sobre quienes lo temen, sobre los que esperan en su amor, para librar su alma de la muerte y sostener su vida en tiempo de hambre. Dios no es un creador distante. Sus ojos están sobre aquellos que le temen y esperan en su amor. ¿Quiénes son los que temen? El autor sagrado utiliza la palabra hebrea yiraj, que va a significar la reverencia y respeto profundo hacia Dios. Quienes no creen en Él, no temerán en Él. El salmista subraya la providencia de Dios, asegurando a los fieles que Él los protegerá y sostendrá en tiempos difíciles. Dice el salmista sobre los que esperan en su amor. La palabra hebrea que utiliza el autor sagrado es hesed, para hablar de amor, el amor leal y misericordioso de Dios. Versículos del 20 hasta el 22. Nuestra alma espera en Yahvé. Él es nuestra ayuda, nuestro escudo. Sea tu amor, Yahvé, sobre nosotros, como está en ti nuestra esperanza. Estos versículos finales expresan una confianza plena en Dios como protector y salvador, utilizando la palabra hebrea magen, que es el escudo, símbolo de protección y defensa. La comunidad de los fieles pone su esperanza en el amor de Dios, reconociendo que su seguridad y salvación provienen de Él. Esperar en Yahvé, utiliza el autor sagrado la palabra Yahal,
denota espera confiada y esperanza. El Salmo 32 probablemente se originó como una respuesta a experiencias de liberación y provisión divina. La motivación detrás de su composición es la necesidad de recordar y proclamar la grandeza de Dios en la creación y su continua intervención en la vida de su pueblo. Este salmo servía tanto para instruir en la fe como para alentar a la comunidad a mantener su esperanza en Dios, especialmente en tiempos de dificultad y crisis. Hoy el Salmo 32 nos invita a renovar nuestra confianza en la fidelidad y el poder de Dios en un mundo lleno de incertidumbres. Las palabras del salmista nos recuerdan que Dios es constante en su amor y justo en sus caminos. Nos llama a vivir con una reverencia profunda hacia Dios y a confiar en su providencia en todas las circunstancias de la vida. Ya nos ha hablado Yahvé en la primera lectura. Le hemos respondido por medio del Salmo 32 y ahora vamos a escuchar al Espíritu de Dios que nos habla en esta segunda lectura. En la segunda lectura, la carta que le envía Pablo a la comunidad de Roma, hoy en su capítulo 8, versículos del 14 al 17, se nos propone cómo debe ser la vida del cristiano, que debe ser en el Espíritu. Para vivir en el Espíritu se necesita 1. Haber sido sumergido en las aguas del bautismo. En este sacramento se recibe el don del Espíritu Santo. 2. Con el bautismo, el bautizado recibe una gracia especial. Se hace hijo de Dios, de la misma manera como el Hijo de Dios Jesucristo. Pues se vuelve a escuchar en el cielo esa frase que pronunció el Padre: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. 3. Con el bautismo, el neófito fue sumergido en las aguas, primero para ser bañado del pecado, segundo para que muera a su vida de pecado y que viva en libertad. Jesús entregó su vida en la cruz y nos ha hecho libres para vivir en libertad. Y tercero, hemos sido sumergidos para iniciar una nueva vida, pues con el Espíritu que se ha recibido, se debe vivir espiritualmente de ahora en adelante. 4. El bautizado ya tiene el boleto para ingresar al reino de los cielos, pues Jesús con su muerte nos ha otorgado ser sus hermanos y por ende herederos del cielo. Más que el Espíritu sea un maestro interior, el Espíritu es el principio de una vida propiamente divina en el Mesías. Profundicemos un poco más en nuestra segunda lectura. La carta a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 57 o 58 después de Cristo. Desde Corinto, durante su tercer viaje misionero, Pablo dirigió esta carta a la comunidad cristiana de Roma, una iglesia que no había fundado y que aún no había visitado. Roma era el centro del Imperio Romano y la iglesia allí estaba compuesta tanto por judíos como por gentiles. Esta diversidad creó desafíos en la comunidad, especialmente en términos de integración y prácticas religiosas. Pablo escribe con la intención de presentar un evangelio comprensible, tanto para judíos como para gentiles, y busca unificar a la comunidad bajo la doctrina de la justificación por la fe. La carta también tiene un propósito misionero, ya que Pablo espera obtener apoyo para su futura misión a España. Profundicemos en cada uno de los versículos del texto. Versículo 14. Dice el texto: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. En este versículo, Pablo enfatiza que ser guiado por el Espíritu de Dios es una característica fundamental de los hijos de Dios. La palabra griega que utiliza el autor sagrado para referirse al Espíritu es pneuma,
se refiere al Espíritu Santo que guía a los creyentes. La relación con el Espíritu Santo no es estática, sino dinámica, implicando una vida orientada y transformada por el Espíritu. Versículo 15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para caer de nuevo en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción filial, en el que clamamos Abba, Padre. Pablo contrasta el antiguo estado de esclavitud con la nueva condición de adopción filial. El término Abba refleja una relación íntima y personal con Dios similar a la que Jesús tenía. Este cambio de estado transforma la relación de los creyentes con Dios, pasando de una relación de temor a una de confianza y amor. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo no solo guía, sino que también confirma internamente la identidad de los creyentes como hijos de Dios. Esta confirmación es un testimonio interno que fortalece la seguridad y la confianza en la relación con Dios. Versículo 17. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, de modo que si sufrimos con Él, seremos también glorificados con Él. Ser hijos de Dios implica también ser herederos junto con Cristo. La herencia incluye tanto el sufrimiento como la gloria. Pablo destaca la solidaridad con Cristo en sus sufrimientos como camino hacia la glorificación. Hoy este pasaje de la carta a los Romanos en su capítulo 8, versículos del 14 al 17, sigue siendo relevante en la vida de los cristianos, recordándonos nuestra identidad como hijos adoptivos de Dios y herederos con Cristo. Esta identidad implica una vida guiada por el Espíritu Santo, una relación íntima con Dios y la esperanza de compartir en la gloria de Cristo. San Juan Crisóstomo, uno de los padres de la Iglesia, comentó sobre este pasaje diciendo: el que ha recibido el espíritu de adopción no teme a Dios como un tirano, sino que se acerca a Él como a un padre lleno de amor y ternura. Esta es la gran gracia del Espíritu Santo, quien nos eleva de la condición de esclavos a la de hijos amados. ¿Y qué podemos concluir del texto de la segunda lectura? La carta a los Romanos nos recuerda la transformación radical que ocurre en nuestra vida cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Somos llamados a vivir como hijos de Dios, confiando en su amor y esperando con fe la herencia que nos ha prometido en Cristo. La propuesta del Evangelio. Llegó este domingo necesario. Hoy estamos reflexionando el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20. Con la resurrección, Dios Padre le dio a su Hijo la plenitud del poder divino para gobernar el cielo y la tierra. Con tal autoridad envía a los discípulos a todas partes a anunciar la salvación por medio del resucitado, insertándolos a la iglesia instituida por Él la noche de la celebración de la última cena, madre y despensa de las gracias sacramentales, sumergiéndolos en el bautismo, pues en esta iglesia permanecerá Jesús por toda la eternidad. Profundicemos un poco más en este texto bíblico que hemos proclamado. El Evangelio de Mateo es uno de los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento y se cree que fue escrito entre el año 70 y el 80 después de Cristo. Su autor tradicionalmente ha sido identificado como Mateo, un recaudador de impuestos y discípulo de Jesús
de nombre en algún momento Leví. Este evangelio fue escrito principalmente para una audiencia judía, como lo evidencia su énfasis en la genealogía de Jesús, las referencias al Antiguo Testamento, la representación de Jesús como Mesías prometido. Miremos los versículos de que está compuesto el relato de hoy. Versículo 16. Dice el texto: los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. El contexto de este versículo es: tras la resurrección de Jesús, los discípulos obedecen su instrucción de ir a Galilea. El número 11 resalta la ausencia de Judas Iscariote y el comienzo de una nueva misión. El monte es un lugar recurrente de revelación divina en la Biblia. Versículo 17. Y al verle le adoraron, algunos sin embargo dudaron. Esto ocurre al ver al resucitado. Los discípulos lo adoran, pero la duda de algunos muestra la lucha entre la fe y la incredulidad. La duda no es negación total, sino una mezcla de asombro y temor ante la revelación divina. ¿Qué dice el versículo 18? Acercándose a ellos, Jesús les habló diciendo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Las palabras claves que utiliza el autor sagrado es la palabra griega exousia, que va a denotar poder, autoridad, la plena autoridad conferida a Jesús por el Padre. Jesús declara su autoridad suprema, estableciendo la base para la misión de los discípulos. Versículo 19. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hacer discípulos implica un proceso de enseñanza y formación continua. De discípulos, Jesús los envía convirtiéndolos en apóstoles, y ahora ellos van a ser los que van a conducir a los otros discípulos hacia el Maestro que es Jesús. ¿A quiénes tienen que ir? A las gentes, a las naciones, indica la universalidad de la misión. Este versículo contiene la gran comisión, ordenando a los discípulos a expandir el Evangelio universalmente, a bautizar en la Trinidad, estableciendo el fundamento de la misión cristiana. Y versículo 20. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús instruye sobre la enseñanza y sus mandamientos, asegurando su presencia constante con los discípulos. Esta promesa de presencia eterna brinda consuelo y fortaleza para la misión. En el contexto contemporáneo, la Gran Comisión sigue siendo el mandato central para la misión de la Iglesia. La autoridad de Jesús sobre todo el cosmos y su promesa de presencia constante ofrece seguridad y propósito a los cristianos de hoy en sus esfuerzos de evangelización y discipulado. San Francisco Javier, uno de los principales misioneros de la Iglesia Católica, inspirado por este mandato, dedicó su vida a la evangelización en Asia. En sus cartas, Francisco Javier expresó su compromiso con la misión de hacer discípulos a todas las naciones, conforme a la Gran Comisión. ¿Qué podemos concluir del relato del día de hoy? El relato que hemos proclamado del Evangelio de Mateo en su capítulo 28, versículos del 16 al 20, es fundamental para entender la misión de la Iglesia. A través de la obediencia al mandato de Jesús, los cristianos están llamados a vivir y compartir el Evangelio con autoridad y confianza en la presencia continua de Cristo. Este pasaje sigue inspirando a los cristianos a participar en la misión global de la Iglesia, asegurando que la enseñanza y el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean llevados a todas las naciones.
Hemos llegado al final de esta entrega del día de hoy. Bendiciones abundantes, saludos, recuerdos a todas las comunidades de nombre de la Santísima Trinidad, a las parroquias y campos de pastoral dedicados al Dios uno y trino. Felicidades en su vida y que el Espíritu de Dios, unido al poder del Hijo, sean colmados de gracia y de bendición abundante. Feliz domingo, feliz comienzo de semana y que el Señor nos siga colmando tanto de su alegría como de su bendición. Mientras estamos grabando este video, vamos a completar el número 329 desde que iniciamos este canal. Y nos encontramos con 595 suscriptores. Son muchos a los que les llegan este video, este podcast. Te invito a ti a que, si te ha gustado toda la información que hemos recopilado en ella, le des manito arriba, un me gusta. Y si tú aún no te has inscrito, te invito a suscribirte para ver si subimos ese 595 de números de suscriptores. Para todos, felicidades, Dios nos siga bendiciendo.